Bueno, como grupo número 7 nos tocó realizar este trabajo de los eventos que sucedieron en este periodo intertestamentario. En el periodo intertestamentario es un tiempo que transcurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, periodo en que Dios prepara el escenario para la venida del Señor y la propagación del Evangelio a todo el mundo. Entre Malaquías y los eventos de los Evangelios aproximadamente fueron 400 años llamados los años de silencio. Los eventos del periodo intertestamental establecieron el escenario para la llegada de Jesucristo y tuvieron un profundo impacto sobre el pueblo judío. Tanto los judíos como los paganos de otras naciones se sentían, ¿no es cierto?, eh, cada vez más insatisfechos con la religión. Los paganos comenzaban a cuestionar la validez del politeísmo. Los romanos y griegos fueron llevados de sus mitologías hacia las escrituras hebreas, ahora fácilmente accesibles en griego o en latín. Sin embargo, los judíos estaban abatidos. Una vez más eran conquistados. Respecto de la llegada del Mesías, este periodo también dice que Dios también se movía de otras maneras. Los romanos habían construido caminos para ayudar a difundir el Evangelio. Todos entendían un idioma en común, que es el griego, llamado griego koiné, que es el idioma del Nuevo Testamento. Los eventos más que se realizaron en este periodo, bueno, fue el Imperio Romano, la influencia helenística y el idioma de los evangelios. Eventos del periodo intertestamentario. En el periodo del imperio de Alejandro Magno, el pueblo de Israel fue dominado por los seleucidas. En el año 250 a.C., Ptolomeo II Filadelfo ordenó la primera traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. Septuaginta significa 70, pues fueron 72 eruditos judíos que la escribieron en griego koiné, idioma que hablaba la gente común de la época. Era la Biblia de Jesucristo, los apóstoles y usada en la difusión del Evangelio. En el año 167 a.C., el rey Antíoco IV saqueó y profanó el templo de Jerusalén, lo que provocó que Matatías, Asmoneo, un sacerdote con sus hijos, se rebelaran en lo que se conoce en la inminencia de los macabeos, lo cual de ahí surge también la dinastía de los macabeos. En el 63 a.C., Jerusalén fue conquistada por el Imperio Romano, guiado por Pompeyo. Construyeron caminos, puentes, una, una fuerza militar que eliminó conflicto entre las provincias. Su sistema de dominio político y económico los llevó a imponer tributo, la supresión de las tradiciones y prácticas culturales locales. En el año 40 a.C., el Senado romano concedió el trono a Herodes el Grande, Idumeo, pues sus antepasados fueron obligados a convertirse al judaísmo. Su periodo fue una época tumultuosa para el pueblo judío. El resentimiento de la población fue tal que nunca lo aceptaron. Fue rey hasta un par de años después del nacimiento de Jesucristo. Eventos importantes del periodo intertestamentario. Durante el periodo de la ocupación griega y romana emergieron importantes grupos políticos y religiosos en Israel, entre los cuales tenemos 1. Grupos políticos. Celotes eran fanáticos de la libertad y esperaban a Mesías como un caudillo libertador. Los herodianos eran más políticos que religiosos y coincidían con los saduceos en respaldar la sumisión de Israel a Roma y en apoyar a los diferentes Herodes que gobernaron. Los publicanos eran vistos con desprecio y desconfianza por parte de la población judía, ya que se esperaba que colaboraran con el poder opresor romano y se enriquecían a costa de su propio pueblo. 2. Los grupos religiosos. Tenemos los fariseos.
Se veían a ellos mismos como un verdadero Israel de Dios. El nombre fariseo significa separados. Siguieron estrictamente la ley y las tradiciones de los ancianos y aceptaron los escritos proféticos. Los saduceos. A diferencia de los fariseos, los saduceos rechazaron las tradiciones orales y se aferraban estrictamente a la Torá escrita con su autoridad religiosa principal. No creían en la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles y espíritus, y tenían una visión más materialista y terrenal de la vida. Esenios fueron una reacción contra el formalismo de los fariseos y la mundanalidad de los saduceos. Optaron por su vida más tranquila, separada de la confusión política, religión y social. Definición de evangelios sinópticos. Los evangelios de Mateo, Marcos o Lucas en el Nuevo Testamento de la Biblia, que presentan una visión conjunta y similar de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Estos evangelios se les llaman sinópticos porque pueden ser fácilmente vistos juntos. Propósito. El Evangelio de Mateo, dirigido a una audiencia judía. El Evangelio de Marcos, dirigido a una audiencia romana. Y el Evangelio de Lucas, dirigido a una audiencia gentil. También características peculiares. El Evangelio de Mateo enfoca en el cumplimiento de la profecía, o sea, del Antiguo Testamento, para mostrar cómo Jesús cumple las profecías mesiánicas. También el Sermón del Monte, Reino de los Cielos, genealogía de Jesús y discursos estructurados. En el Evangelio de Marcos podemos ver brevedad y dinamismo, también retrato de Jesús sufriente, también falta de narrativas de nacimiento, también secretismo mesiánico y desempeño de los discípulos. En el Evangelio de Lucas podemos observar prefacio histórico, por ejemplo, las parábolas únicas, intereses por los marginados, narrativas de la infancia, también resurrección y ascensión extendida, y temas de gozo y oración. Además del periodo intertestamentario, queremos como grupo destacar unos puntos de los diferentes libros de la Biblia que forman parte de los evangelios. Esos son los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de Mateo tiene como objetivo presentar las obras y enseñanza de Jesús. Es dirigido a los judíos y tiene como propósito y tema Jesús es el Mesías, Rey de los judíos. El libro no está escrito en un orden cronológico, pero es organizado por secciones de tema, así para resaltar aspectos importantes de la obra y el ministerio de Jesús en este momento. Unos temas importantes del libro son el Sermón del Monte, los principios fundamentales del reino de Dios, serie de milagros y obras realizadas por Jesús, la extensión de la proclamación del reino y también parábolas del reino. El libro de Marcos es dirigido a los hermanos y tiene como propósito y tema que Jesús es el siervo del Señor, que es ocupado y trabajado. El propósito de Lucas es redactar su evangelio, era proporcionar una narración ordenada. Por este orden no necesariamente sigue una secuencia cronológica estricta. Su interés era más representar los diferentes aspectos de la figura y obra de Jesús. Es dirigido a los griegos y el libro tiene como propósito y tema Jesús es el Hijo del Hombre, el humano perfecto. Lucas destaca la importancia de las mujeres en el ministerio de Jesús, pero también para los pobres y oprimidos. Lucas muestra poco simpatía para los ricos y aquellos que se centran en sus intereses materiales.
El Evangelio de Juan comienza describiendo a Jesús como el verbo logos en griego, que en este contexto se utiliza para referirse a Jesús como la expresión personal y definitiva de Dios. Las palabras clave de este Evangelio son vida, luz, oscuridad, testimonio, creer y verdad. A lo largo del Evangelio se presenta un conflicto constante entre la luz y oscuridad, el creer y no creer, el nacimiento físico y espiritual y la gracia y la ley.